Muy bien, vamos a mirar esta vez en la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 4, verso 4, que dice lo siguiente. La gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Vamos a estar mirando entonces transformados por la verdad. En Hechos 20:32 dice así: Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. La verdad que transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esto está en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad, dice. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, esto está en 2 de Timoteo 3:17, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Esta es viva. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. Santiago, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: Dios decidió darnos la vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea vida, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter y transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice allí en el capítulo 23, verso 12, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, nuestro pan, con nuestra comida sólida y aún el postre. La comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte de deseen con ansia la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Debemos entonces permanecer en la palabra de Dios. En este tiempo nunca hubo tantas Biblias como hoy. Sin embargo, que estén en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debe ser nuestra prioridad. Jesús usó las palabras permanecer para referirse a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, verso 31.
En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Lo primero, debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de los problemas ocurren porque fundamentalmente nuestras decisiones están basadas en factores de autoridad no confiables. Por ejemplo, la cultura, es decir, todos lo hacen. O la tradición, ¿sí? Siempre lo hemos hecho así. La razón, parecía lógico. O si no, la emoción. Sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa del pecado del hombre, de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta, que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica en 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es digna de crédito, y la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a vivir una vida recta. En los primeros años del ministerio de Billy Graham, pasó mucho tiempo luchando con las dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó de rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que a pesar de que había cosas que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la palabra de Dios como única autoridad para su vida y ministerio. Y a partir de ese día, Billy Graham fue bendecido para poder, con un poder y una eficacia sin precedente. La decisión más importante que podemos tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón y la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te diga que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás. Tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adopta la declaración de Pablo como afirmación personal de fe. Esto está en Hechos 24:14 y dice así: estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Debemos entonces, en segundo lugar, asimilar su verdad. No basta con creer en la Biblia, debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla y recordarla y reflexionarla. Primero debes recibir la palabra de Dios. Cuando la escuches y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra responsabilidad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo: una mente cerrada, la tierra dura; una mente superficial, la tierra poco profunda; y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo: pongan atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o del maestro de la escuela dominical, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro
más aburrido, cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja que puedan recibir con humildad, modestia, mansedumbre, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Esto está en Santiago, capítulo 1, verso 21. En segundo lugar, durante la mayor parte de la historia de los 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura del diario que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse entonces porque no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos y después vemos 3 horas de televisión. Muchos presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa. Nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día, lees tu Biblia, en cambio, a cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura de la Biblia, la lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que se mantuvieran siempre cerca de una copia de la palabra. Deuteronomio 17:19. Estas cosas las tendréis siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es el plan diario de lectura de la Biblia. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es una manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En la realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en papel o en la computadora, en lo que sea. La Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Santiago 1:25. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerda lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te va a ayudar a resistir la tentación y a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza y a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser. Y la memorización de las Escrituras será más fácil y podrás empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia que hayan impactado tu vida, y de esa manera vas creciendo. Repasar la Biblia, debemos hacerlo. En Colosenses 3:16 dice así: mantengan vívida en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Y la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice. La Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca en poner la mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrarnos. El pensamiento exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él
una vez tras otra. Esto es lo que debemos hacer. Ningún otro hábito puede hacer más para transformar tu vida, para que parezcas más a Jesús, que la reflexión diaria de la Escritura. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionamos a conciencia en el ejemplo de Cristo. Somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que se dedican tiempo para reflexionar en la palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Y él dijo así: los preceptos del Señor me alegran el corazón. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y al secreto de una vida victoriosa. Bueno, en tercer lugar, debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer y investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvida lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo, allí en Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por el obedecer la verdad, no solo conocerla. Él dijo, ahora que saben estas cosas serán dichosos si las ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil e incluso dolorosa. La verdad nos libertará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio, en poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo y por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de la aplicación personal. Esto no se puede exagerar, la importancia de tener personas cercanas y hablar de lo que estamos aprendiendo y aún de las dificultades que pueden surgir en esta aplicación puesta en práctica. ¿Qué es lo que ya Dios nos dijo que hay que hacer y que aún no hemos comenzado? Qué importante que es ver eso y buscar ponerlo en práctica. El pastor Moody dice lo siguiente: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Vamos a la reflexión que dice, la verdad me transforma. Y el versículo para recordar está en Juan 8, 31 y 32 y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta para considerar, ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra y todavía no lo he empezado a hacer? Muy bien, que Dios les bendiga.